Capítulo 7. Mensajeros del Cosmos. ¿Qué le dicen los extraterrestres a los humanos contactados? ¿Les piden algo, les preguntan algo acerca de nuestro mundo y de nuestra civilización? La contestación es no. Dan la impresión de saberlo todo en cuanto a nosotros, y, más bien, lo que hacen es decirnos cosas sobre ellos, contarnos cómo son sus planetas, cómo hacen sus viajes, cómo es el cosmos, y, en definitiva, darnos pautas acerca de cómo deberíamos comportarnos. Dicho así, parece que todo suena bien y que sus conversaciones con nosotros son lógicas, llenas de sentido común. Sin embargo, hay muchas cosas en nuestro trato con ellos que no son nada claras y que más bien dejan la mente llena de confusión. Vayamos primero a los mensajes que suelen dejarles a los contactados y luego haremos unas consideraciones sobre todo ello. El contenido de sus charlas suele girar normalmente en torno a estos 5 tópicos, aunque naturalmente hay ocasiones en que, respondiendo a preguntas del contactado, se refieren a otros temas más concretos. 1. Ecológico. Nos dicen que los humanos estamos acabando con el planeta, que lo estamos corrompiendo todo, que las bombas y la energía atómica son un serio peligro para la Tierra, etc. 2. Científico. A muchos contactados le han dictado fórmulas que se refieren a todas las ramas de la ciencia. Muchos de ellos han construido motores siguiendo las instrucciones recibidas. Otros han recibido fórmulas complicadas que nunca han entendido ni han hallado a nadie que las entienda. Sin embargo, yo creo que algunos grandes avances científicos de la humanidad, por lo menos en el pasado, se han debido a mensajes recibidos por algún contacto. 3. Cosmogónico. Relativo a los orígenes y funcionamiento del universo y por lo tanto muy relacionado con Dios o la primera causa. A los alienígenas les encanta hablarles a sus contactados de cómo es el firmamento, pero hemos podido constatar en numerosas ocasiones que, con frecuencia, lo que dicen es falso. ¿Por qué lo hacen así? Es un misterio. 4. Religioso moral, o si se quiere, moralizante, estableciendo una serie de normas de vida que los humanos deberíamos seguir y que de ordinario refuerzan las creencias del contactado, aunque también hay casos en que van directamente contra ellas y les hacen abdicar de todas sus creencias anteriores. 5. Mesiánico. Ellos son nuestros salvadores y nos quieren ayudar en la difícil situación en que se encuentra nuestro planeta. Esto en cuanto al contenido del mensaje que los contactados suelen recibir. En lo que se refiere a otras circunstancias del mismo, este suele ser muy desproporcionado para la persona que lo recibe. Por ejemplo, mandan a un campesino ir a representarse al presidente para comunicarle el mensaje. A una persona completamente analfabeta le envían para que transmita a los hombres de ciencia un mensaje científico. También se da muy frecuentemente la circunstancia de que el mensaje tiene que ser escrito y difundido, de modo que sea conocido por la mayor cantidad de personas. Algunos de estos mensajes escritos han tenido una gran difusión una vez convertidos en libros famosos: los Vedas, el Sent Avesta, el Corán, los libros de Urantia, el libro del Ángel Moroni, Susila Bodhidharma y, por supuesto, la Biblia cristiana recibida por contactados de tipo religioso, pero que en el fondo no difieren en nada de los de tipo místico. Estos mensajes son los que, por desgracia, han conformado la filosofía de la humanidad y la siguen conformando todavía. Ahora sería el momento de hablar del gran paralelo que hay entre el fenómeno ovni y el fenómeno religioso, y entre los contactados que en la religión se llaman profetas de ambos campos, pero esto nos apartaría de nuestro tema y pretendemos tratarlo en otro libro. Sin embargo, la gran mayoría de los mensajes recibidos por los contactos no han tenido esa suerte, o bien se han perdido sin que apenas fuesen conocidos, o yacen en el fondo de un cajón, sin que el contactado encuentre a nadie que quiera prestarle oídos o ayuda para publicarlos. Pero en general, todo el que tiene contacto con extraterrestres siente el impulso de escribir, impulso que a veces es tiránico, obligándolos a tomar la pluma, aún contra su voluntad, para ir poniendo por escrito lo que les llega, bien sea por una voz que oyen o por una inspiración interna que no saben explicar, o sencillamente porque la mano se les mueve con la pluma fuera por completo de su control. Otros, en cambio, lo hacen voluntaria y conscientemente, creyendo que con ello cumplen parte de la misión que les ha sido asignada por los hermanos mayores de alguna fraternidad cósmica. En la actualidad hay diseminados por todo el mundo gran cantidad de centros dedicados a la investigación de los ovnis, en los que se publican cientos de boletines y aún de revistas impresas, aunque éstas suelen durar muy poco tiempo,
con las comunicaciones recibidas. Por un tiempo me dediqué a coleccionar estos boletines, hechos con toda buena fe, y cuando ya tenía una gran cantidad, la comparación de unos con otros me ayudó enormemente a caer en la cuenta de que las inteligencias que estaban detrás de tantas comunicaciones no eran lo que decían ser, ni eran tan positivas como creían los que tan ingenuamente las recibían y transcribían. Como resumen podemos decir que las comunicaciones y los mensajes recibidos por los contactados tienen grandes contradicciones y a veces son francamente disparatados, lo cual no deja de ser muy intrigante y lógicamente tiene que llenarnos de estupor. Es cierto que los hay más constructivos y cuerdos, pero el hecho de que con frecuencia sean negativos y faltos de lógica tiene que hacernos muy cautos a la hora de comunicarnos con los buenos hermanos del espacio. Por último, apuntaremos un solo detalle, de los muchos que se podrían destacar, en que los mensajes de los visitantes del espacio coinciden con los mensajes místicos recibidos por los profetas y videntes religiosos, el catastrofismo. Los mensajes marianos nos hablan, casi sin excepción, de grandes males que en próximas fechas le sucederán a la Tierra si la humanidad no se convierte y obedece a Dios. Pues bien, los tripulantes de los ovnis también, casi sin excepción, nos avisan de que se está acercando el tiempo en que en este planeta habrá grandes cambios y hasta cataclismos. Nos hablan de hundimientos de continentes enteros, de cambios del eje de la Tierra y de toda suerte de catástrofes tan estremecedoras como las que los jeremías religiosos de todos los tiempos han anunciado para los pecadores habitantes de este planeta. Es decir, que a los buenos hermanos del espacio les encanta meternos miedo, tanto como a nuestra Madre Celestial. Estos son los mensajes, es decir, las palabras de nuestros misteriosos visitantes. Veamos ahora cuáles son sus hechos. Capítulo 8. ¿Qué buscan los extraterrestres? El lector habrá notado que casi siempre la palabra extraterrestres aparece entre comillas. La razón es que lo llamo así por usar un término que es ya muy común entre los aficionados al tema, aunque la verdad es que de la mayoría de los ovnis no sabemos a ciencia cierta si vienen de fuera de la Tierra o si son de este planeta, pero viven en otras dimensiones invisibles, inasequibles a nuestros sentidos. Mi creencia es que algunas de las manifestaciones más misteriosas del fenómeno ovni pertenecen a nuestro planeta, aunque no podamos explicar claramente cuál sea su origen, mientras que otras, a juzgar por todos los síntomas, proceden de fuera de la Tierra. Sin embargo, su origen o lugar de procedencia es algo secundario si lo comparamos con sus acciones entre nosotros. En este capítulo vamos a seguir una norma bíblica que dice: por sus frutos los conoceréis. Vamos a examinar cuál ha sido el comportamiento de los ovnis entre nosotros, porque tras estos 45 años que llevamos estudiándolos, ya es hora de que hayamos sacado alguna conclusión, ateniéndonos a sus acciones. Ellos dicen que son nuestros salvadores y que están aquí para ayudarnos en los momentos difíciles que le esperan a la Tierra. Veamos si sus acciones están de acuerdo con estas palabras. En primer lugar, creo oportuno volver a recordar al lector que los tripulantes de los ovnis son variadísimos, tanto en sus formas como en sus intenciones, y por eso no sería justo achacarles a todos ellos los defectos y las virtudes de unos pocos. Yo admito que tiene que haber, y de hecho los hay, alienígenas que se han comportado bien con los seres humanos, con los que han establecido contacto, pero como sucede con las cosas humanas, cuando algo sale bien, o normalmente, casi no caemos en la cuenta de ello y lo damos por hecho. En cambio, nos llama mucho la atención cuando algo no sale como debiera, aunque este algo sea mucho menos abundante que lo bueno. Puede ser que algo así pase en lo que se refiere a la conducta de los ovnis. Los que ayudan y se portan bien con los humanos lo hacen callada y discretamente, mientras que los que perjudican se hacen notar más, pues los humanos que reciben el maltrato gritan mucho más que los que son bien tratados. Sin embargo, aunque esto fuese así, nosotros estamos en nuestro derecho a señalar las cosas que nos perjudican, para poner en alerta a los ingenuos y así podernos defender mejor cuando las circunstancias lo requieran. Veamos pues qué es lo que nos enseñan estos 45 años de andanzas de los ovnis entre nosotros. Para empezar, ya hemos visto cómo una buena parte de los humanos que entraron en contacto con ellos han salido perjudicados en alguna manera. Unos han tenido cambios fisiológicos nada agradables, incluidas enfermedades, y en no pocas ocasiones los contactados han muerto. A veces la muerte ha sido por suicidio, porque el alienígena convenció al humano de que si se quitaba la vida, renacería instantáneamente con ellos en su planeta, y aunque parezca difícil de creer, el humano se lo creyó. Si solo hubiese un caso de esta clase, sospecharíamos de su veracidad, pero lo malo es que hay muchos por el estilo.
Hay ocasiones en que la malignidad de los tripulantes de los ovnis puede deberse a impericia o a desconocimiento de nuestras costumbres y maneras de ser. Se podría salvar su buena voluntad, aunque habría que culparlos un poco de torpes, pero en muchos otros casos no se puede salvar su buena voluntad, porque claramente se ve su mala uva. Considere el lector este caso investigado por los doctores Jacques Vallée y Allen Hynek, dos de las autoridades más prestigiosas en el campo de la ovniología. Sucedió en 1970 en Saladare, Etiopía, a las 11:30 de la mañana, en un día sin nubes. Los habitantes del pequeño pueblo oyeron un extraño ruido que provenía del bosque cercano. El ruido se fue acercando hasta hacerse ensordecedor. Era como el de un gran avión que volase muy bajo. Enseguida vieron aparecer por encima de los árboles algo que era como una gran bola roja de fuego que avanzaba lentamente a muy baja altura. Venía arrancando los árboles de cuajo y quemando la hierba, pero sin prender fuego. Como venía muy bajo, chocó con varias casas y las derribó, dejando detrás de él una especie de calle llena de escombros, como si fuese un tornado. A la salida del pueblo derritió el asfalto de la carretera en un área aproximada de 2 por 7 metros y derribó la pared de piedra del puente. Siguió avanzando unos 150 metros hacia afuera del pueblo, hasta una colina en donde se detuvo, balanceándose durante breves momentos. Enseguida volvió de nuevo hacia el pueblo, muy lentamente, por un camino paralelo muy cercano al primero, destruyendo otra vez todas las casas con las que chocó, a pesar de que tenían sólidas paredes de piedra. Por fin, se fue por el mismo sitio por donde había aparecido. La distancia total que recorrió fueron 3 kilómetros en un sentido y 3 kilómetros de vuelta, y todo el suceso duró unos 10 minutos. Los vecinos del pueblo de al lado también lo vieron. Pasó más alto por encima de ellos, haciendo un ruido que les rompía los tímpanos. En total, 50 edificios sufrieron daños y algunos fueron totalmente destruidos. 8 personas resultaron heridas y un niño murió. ¿Hay alguna manera de salvar las buenas intenciones de los ovninautas en este caso? Pues el lector debe saber que hay muchos otros casos como este. No precisamente de bolas de fuego que abracen pueblos, pero sí de aparatos que gastan pesadas bromas a los humanos, algunas tan pesadas que les causan la muerte. En mi libro, La amenaza extraterrestre, en el capítulo titulado Los juegos de los ovnis con los aviones, narro muchos ejemplos de esto. He aquí lo que le sucedió al joven de los Santos Montiel, mexicano, tal como él mismo me lo contó y como fue relatado por toda la prensa de aquel país, que se hizo ampliamente eco de tan extraño suceso. Me dirigía de Zihuatanejo a México, Distrito Federal, volando solo a una altura de unos 5.000 metros en una avioneta Piper. Cuando estaba intentando distinguir la laguna de Tequequitengo, noté repentinamente un objeto discoidal en el extremo de mi ala derecha, casi tocándola. Aquello me llenó de asombro. Miré para el otro lado y me encontré con que había otro exactamente igual en el extremo de la otra ala y un tercero justo frente a mí. Por un momento creí que iba a chocar con él, pero cuando me acerqué con un movimiento rapidísimo descendió y me evitó. Yo para entonces ya estaba nerviosísimo, llorando y sin saber qué hacer. Llamé al aeropuerto de la capital y les dije lo que me estaba pasando. Al principio no tuve respuesta y me imaginé que no me creían. Esto me puso aún más nervioso. El ovni que había estado frente a mí se había pegado por debajo a la parte inferior del fuselaje de mi avión y repentinamente me dio un golpe. Yo noté que mi aparato empezaba a ascender contra mi voluntad y para sacar al ovni de allí se me ocurrió hacer descender el tren de aterrizaje, pero fue inútil. Los mandos del avión no me obedecían. Yo seguía ascendiendo contra mi voluntad y para entonces ya era presa del terror, sin saber en qué iba a parar todo aquello. Los ovnis de los lados seguían cada uno encima de un ala a escasos centímetros. En el aeropuerto había suspendido todo el movimiento de aviones y estaban pendientes de los gritos que yo daba por la radio. Por suerte no me cambiaron el rumbo y el avión seguía volando directo hacia el aeropuerto de la capital. Cuando me acerqué a la zona de la Jusco, los ovnis se fueron, pero mi tren de aterrizaje seguía sin funcionar. Tuve que pasar repetidas veces sobre la pista de aterrizaje, que estaba toda a mi disposición, intentando sacar las ruedas. Después de 12 intentos, logré que el tren saliese, aunque las luces de los mandos seguían sin funcionar. Corrí el riesgo de que el tren volviese a meterse al tomar contacto con tierra, pero, por suerte, aguantó y pude aterrizar sin novedad después de haber vivido la aventura más extraña de mi vida. El lector juzgará si en este caso también se puede salvar la buena voluntad de los tripulantes de los 3 ovnis, y quiero decirle que conozco un caso en todo semejante a este, aunque con peores consecuencias, ocurrido a un aprendiz de piloto en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá cuando realizaba su primer vuelo en solitario. Mutilación inexplicable de animales. He aquí otra de las extrañas tareas a las que ciertos ovninautas se han dedicado.
y a partir de los años 70 en gran escala, la mutilación y muerte de ganado en las granjas y a veces dentro de los patios de las casas, con el común denominador de que en todos los casos se llevan toda la sangre del animal. Normalmente, además de la sangre, se llevan algún órgano o víscera. Para ello usan instrumentos perfectos que hacen cortes limpios y que no desgarran en absoluto la carne. Sobre este tema hay un grueso volumen publicado por la sagaz investigadora Lyndon Moulton Howe, en el que se documenta profusamente toda esta extraña actividad de ciertos alienígenas. Y digo ciertos porque sabemos que hay extraterrestres a los que no les interesa en absoluto la sangre. Es a los que en páginas anteriores definimos como grises, y en la actualidad sabemos para qué la quieren. Los defensores de los buenos hermanos del espacio, aunque conocen el fenómeno de la mutilación de animales, se niegan a relacionarlo con sus amantes protectores cósmicos. Pero hoy ya no tenemos duda alguna de que los que practican tales carnicerías son individuos que se bajan de los ovnis, aunque a veces vengan disfrazados de raros helicópteros o de simples luces nocturnas. Hay algún caso en que una testigo ha visto cómo se llevaban por el aire a un ternero, y personalmente puedo decir que, por muy escaso tiempo, llegué a ver con mis propios ojos cómo desangraban a las reses en el campo. Prescindiendo del mejor o peor uso que puedan darle, y por muy útil que a ellos les sea, los dueños de las reses tienen más derechos sobre ellas que los alienígenas, por muy superiores a nosotros que sean, y según las normas de la ética y de la justicia, no deberían apropiarse sin más de un animal sin recompensar de alguna manera a su legítimo dueño. Pero aunque es cierto que en algún caso en que se han apropiado de algo sin pedir permiso, han recompensado a su dueño. En lo que se refiere a muerte y desaparición de animales, no suelen proceder así y a veces en una sola granja sacrifican docenas de ellos sin dar nada a cambio. Yo he visto llorar a un campesino humilde que, mirando hacia el cielo, el pobre hombre no tenía ni idea de que inconscientemente estaba dirigiendo su mirada hacia los que habían causado el mal. Se preguntaba sollozando: ¿quién me ha matado a mi vaca? Su vaca era casi toda su fortuna, y los buenos hermanos del espacio, sin miramiento alguno, se la habían desangrado, llevándose además las 2 orejas y todo el aparato reproductor. En España ya hace unos cuantos años comenzaron a aparecer ovejas muertas en los rebaños de Aragón, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron para hallar la causa, nada se pudo averiguar. Los animales aparecían con heridas limpias, normalmente cerca del cuello, y todos desangrados. La rara epidemia fue corriéndose hacia Navarra, y fue tal la conmoción que causó en aquellas regiones y entre los ganaderos víctimas del fenómeno que hasta el diario El País, que no simpatiza nada con asuntos paranormales, dedicó unas líneas al raro suceso. Para nosotros, después de oír los dictámenes de los veterinarios acerca de las heridas y de la misteriosa manera en que actuaban los matadores, no hubo ninguna duda de que los causantes no eran humanos, sino algún tipo de omninautas. Los sucesos de abducciones. Si la mutilación de animales es un hecho bastante negativo y que no dice nada en favor de las buenas intenciones de nuestros visitantes espaciales, la abducción por la fuerza de seres humanos es algo mucho peor, que comienza a preocupar, de hecho, a algunas autoridades que conocen el fenómeno. La mayoría de las autoridades no lo conocen porque están demasiado ocupadas en hacer política. A quienes no conocen a fondo el fenómeno ovni y la manera de actuar de sus tripulantes, la abducción o rapto de personas humanas podrá sonarles a invención perteneciente más bien a alguna novela de ciencia ficción, pero para los que llevamos años en esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Los tripulantes de algunos ovnis se llevan cada año a muchas personas, algunas, las menos, se han ido voluntariamente con ellos, pero otras han sido pura y llanamente raptadas por la fuerza y no se ha sabido más de ellas. Es cierto que a varias personas se las han llevado contra su voluntad y las han devuelto después de haberles practicado determinados sondeos fisiológicos que a veces son muy desagradables para los que los padecen y que, con no poca frecuencia, dejan huellas físicas o psíquicas para toda la vida. También es cierto que a veces estos exámenes físicos que les hacen a los abducidos no son dolorosos y aparentemente no dejan huellas en ellos. Como el lector puede ver, hay todo tipo de experiencias porque en el fenómeno ovni todo lo que uno puede imaginarse ya ha sucedido en la realidad. Sobre el tema de las abducciones hay muchos libros publicados y yo mismo he escrito bastante sobre ello. Ahora me limito a consignarlo aquí como ejemplo de otra de las actividades a que se dedican nuestros visitantes para luego sacar algunas conclusiones sobre todas ellas. Como el tema es muy serio y preocupante, los medios de comunicación, aunque muy a regañadientes, se van haciendo eco de ello. He aquí lo que escribe Henry Weber en el Star del 7 de mayo de 1988. Los alienígenas raptan cada año a unas 10.000 personas y la cosa se está poniendo peor a medida que necesitan más gente para sus trabajos.
Esto es lo que dice el doctor Attlee Spur, quien añade que en un principio los extraterrestres echaban mano de los descarriados y de los transeúntes, pero que ahora se llevan a la gente de cuello blanco y de clase media. No quiero ser un profeta de calamidades, pero preveo el día en que toda la raza humana va a estar en peligro, dijo el experto de Ámsterdam a los periodistas. Cada año desaparecen unas 10.000 personas, explicó el doctor Attlee, para hacer avanzar la economía de una civilización extraterrestre. El doctor Spur basa sus cálculos en el estudio de miles de personas desaparecidas, tal como figuran en los archivos de la Policía Europea, y lo que es muy extraño es que un 18% de estas personas dijeron que habían visto un ovni o un extraterrestre poco antes de desaparecer. La implicación obvia es que primeramente fueron seguidos y luego raptados. El doctor Spur añadía que en el último año hemos visto que la mayoría de los desaparecidos pertenecían a las clases media y alta, lo cual nos indica que los alienígenas necesitan ahora esclavos para que desempeñen labores de oficina. El experto en ovnis Hugo Genser de Suiza aplaudió las declaraciones del Dr. Spur, diciendo que es algo que no se puede tener por más tiempo en silencio, y añadió que la Unión Soviética conoce muy bien lo que está pasando y publicó un informe en 1984 sobre ello. No sé hasta qué punto son exactas todas las declaraciones del Dr. Attlee Spur, pero lo que sí sé es que la desaparición de personas relacionadas con los ovnis es una cosa real porque las he conocido. Hace años conocí en la ciudad de Puebla, en México, a un señor llamado Heriberto Garza Medina. Me contó su historia. Estaba una noche solo en su casa, sentado en la cama, en pijama, viendo la televisión. De repente vio enfrente de él a un individuo alto, rubio, de buena presencia, que lo miraba fijamente. No sintió miedo, únicamente le asaltó la duda de cómo aquel hombre había logrado entrar en su casa, pues ya todas las puertas estaban cerradas. Como no quiero hacer la historia larga, resultó que aquel individuo era un extraterrestre y que venía a invitarlo a dar un paseo por el espacio. Le prometió que no le pasaría nada y que dentro de un rato estarían de vuelta. Mi amigo estuvo de acuerdo y solamente le pidió unos instantes para cambiarse de ropa. El visitante le dijo que no hacía falta porque nadie los iba a ver. Heriberto insistió, pues vivía en una calle muy céntrica y aunque ya era tarde no quería encontrarse con ningún vecino que lo viese en pijama. Al salir de la casa pudo darse cuenta de que en realidad nadie les veía porque eran invisibles. Cuando iban por la acera, le dio un codazo intencionadamente a un transeúnte para comprobar cómo reaccionaba y observó cómo el sujeto miraba a todas partes para ver quién lo había golpeado, pero no veía nada. Efectivamente, lo llevaron a dar un rápido paseo por el espacio. Pudo en pocos instantes contemplar la Tierra desde una gran distancia y, al cabo de un rato, acompañado siempre por el misterioso visitante, estaba de nuevo en su casa. A partir de entonces entabló una buena relación con sus amigos extraterrestres, y cada vez que yo iba a Puebla lo visitaba para que me contase qué novedades había. Me di cuenta de que sus facultades mentales, en vez de afinarse como sucede en muchos otros casos, se iban embotando. De hecho, la última vez que hablé con él lo noté muy torpe para expresar lo que quería. En este sentido es importante destacar que no era un hombre sin cultura, ya que dirigía 2 fábricas de cerámica o algo por el estilo. Por fin, poco tiempo después desapareció sin dejar rastro, y por más diligencias que hicimos para averiguar su paradero, nadie, ni siquiera su hijo, supo decirnos que había sido de él. Como no quiero hacer de este libro un inventario de anécdotas, aunque sean tan interesantes como esta, omitiré otros casos de desapariciones de individuos que me constan por información directa o de primera mano. Sin embargo, sí diré algo sobre desapariciones masivas, pues por increíbles que parezcan, también se dan con cierta frecuencia. En el año 1969 se produjeron en el pueblo de Vila Bela, Espíritu Santo, Brasil, varias desapariciones de niños que, si bien dieron alguna luz, no explicaron del todo el misterio. En el mes de agosto, durante varios días, estuvieron desapareciendo, aisladamente, niños. Nadie sabía dónde iban a parar. Al cabo de un mes y medio, cuando ya los daban por muertos, comenzaron a reaparecer, también aisladamente, deambulando por el pueblo como si fueran autómatas. Cuando sus padres y las autoridades les preguntaron dónde habían estado, no recordaban nada de lo que les había pasado en todo ese tiempo. Sin embargo, hubo varios casos en que alguno de los niños dijo que un señor vestido de negro lo había invitado a dar un paseo en un automóvil muy elegante y que le había dado un cigarrillo para fumar. A partir de ese momento ya no se acordaba de más. Una niña contó que un señor también vestido de negro la había llevado a las afueras del pueblo, hasta un aparato raro y brillante que él dijo que era su avión. La invitó a dar un paseo y cuando ella tuvo miedo y le dijo que no, el hombre vestido de negro le dio unos caramelos y le dijo que volviese a su casa.
En este caso, los padres de los niños brasileños tuvieron suerte, porque se los devolvieron, pero en el caso siguiente no fueron tan afortunados. El día 14 de junio de 1977, 76 jóvenes salieron de excursión en 2 autocares. Viajaban por el estado de Wyoming, Estados Unidos. Como al llegar la noche no volvieron a sus casas, sus padres denunciaron el hecho a la policía y se inició enseguida la búsqueda. Por fin aparecieron los 2 autocares, estaban intactos, aparcados a la vera de un camino apartado, pero de sus ocupantes no se ha vuelto a tener noticia. El lector debe saber también que en un plazo de 40 horas desaparecieron 200 personas de un camping en Nueva Zelanda y los 165 tripulantes de un barco que navegaba de Barcelona a Túnez. Y así, desperdigadas por el mundo para no llamar demasiado la atención, hay cada año miles de desapariciones, sobre todo de niños. Sé muy bien que, actualmente, en este mundo desquiciado en el que vivimos, hay mafias que se dedican al criminal comercio de vísceras, haciendo de los niños sus víctimas principales. Sin embargo, en conversaciones con personas que en los Estados Unidos trabajan en oficinas dedicadas exclusivamente al rastreo y recuperación de niños desaparecidos, se me ha dicho que están perplejos ante tal abundancia de desapariciones y no se imaginan qué puede suceder con ellos ni a dónde los llevan, porque de llevarlos a algún sitio, aunque fuese para sacrificarlos, ya lo hubiésemos averiguado. Al lector que quiera saber más sobre este tema lo remito a los libros antes mencionados: La amenaza extraterrestre, Bitácora, y La granja humana, Plaza y Janés. Experiencias genéticas. Otra de las actividades de nuestros visitantes, aunque mucho menos conocida porque muchas veces ni siquiera los que la padecen se dan cuenta de ello, son las experiencias de tipo genético que realizan con los humanos. Al parecer las han venido haciendo desde siempre, pero da la impresión de que la cosa se ha agudizado en estos últimos 40 años. En este caso particular, al igual que en otras actividades a las que nos hemos referido en este capítulo, no se puede decir que todos los extraterrestres sean culpables, sino solo aquellos que por una razón u otra se ven obligados a ello. Aunque hay que decir también que en ocasiones lo hacen por puro juego, por duro que esto pueda parecerles o resultarles a los mortales. ¿Por qué tales experiencias? Sencillamente porque, según parece, algunos de nuestros visitantes, y en particular varios tipos de grises, tienen dañado todo su sistema reproductivo y estudian e investigan el de los humanos con miras a remediarlo. Algo similar a lo que nosotros hacemos con los animales, a los que usamos de 1000 maneras para tratar de remediar nuestros males. En concreto, extraemos de ellos toda clase de elementos biológicos para curar nuestras deficiencias o enfermedades. ¿En qué consisten estas experiencias? La respuesta no es fácil y hay que comenzar por decir que en muchos casos, aunque las actividades giran en torno a lo genético, no son precisamente experiencias para buscar algo, sino operaciones genéticas, como es el caso de aquellos extraterrestres que tratan de mejorar la raza humana. Aunque no tenemos una total seguridad, sin embargo, a juzgar por ciertos síntomas, algunos alienígenas superiores, y no precisamente los grises, tratan y han tratado de siempre de mejorar la raza humana, para lo cual tienen que manipular de alguna manera el ADN y los genes, sirviéndose de unos conocimientos biológicos que nosotros estamos todavía muy lejos de alcanzar. Si todo fuese así, no tendríamos ningún inconveniente en darles la bienvenida, pero desgraciadamente las intenciones de los tripulantes de los ovnis no siempre son claras. Generalmente, como Bob Hopkins ha denunciado en su libro Los intrusos, los experimentos genéticos que realizan con seres humanos y, en concreto, con fetos, tienen por objeto hallar soluciones para sus propios problemas en el campo de la reproducción. Según parece, estos extraterrestres padecen de impotencia, más aún de una total atrofia genital debido a conflictos atómicos en sus planetas de origen. Según ellos mismos nos han dicho, aunque como dije anteriormente, uno nunca se puede fiar completamente de lo que dicen, las radiaciones subsecuentes al uso de armas nucleares hicieron que su físico degenerase de una manera general. Los menos afectados intentan conseguir una raza híbrida, mezclándose con el ser humano. Algunos casos de contactados parecen confirmar la práctica generalizada, denunciada por Hopkins en repetidas ocasiones, que consiste en retirar el feto del vientre de la mujer tras haber sido fecundada artificialmente, con o sin su consentimiento. Lea al lector este caso de que podría resumir muchos otros por el estilo. Margarita vivía en una pequeña villa cuando una noche, estando en la cama, soñó de una manera muy rara que unos individuos entraban por la ventana, la secuestraban y la llevaban a bordo de una nave espacial que flotaba en el aire a no mucha distancia.
Allí fue examinada por varios seres de muy baja estatura, que sometieron sus genitales a ciertos tratamientos. Pasada aquella traumática experiencia, Margarita trató de olvidarla, hasta que, al cabo de algo más de un mes, notó que le faltaba la regla. Esperó todavía 2 meses más, y ante la falta total de menstruación y ciertos síntomas muy extraños, decidió ir a un ginecólogo. El doctor le dijo que estaba encinta de unos 3 meses. Margarita supo entonces que su extraño sueño no había sido tal cosa, sino una total realidad. Afortunadamente su cintura no acusaba todavía visiblemente el embarazo, pero comenzó a preocuparse por lo que le sucedería de allí en adelante, pues en la pequeña ciudad en que vivía las madres solteras no eran vistas con muy buenos ojos. Cierta noche, cuando estaba en la cama enfrascada en sus preocupaciones a punto de dormirse, ocurrió lo siguiente. Vi de nuevo aquel rayo de luz dorada que entraba por mi ventana. Inmediatamente después me encontré a bordo de aquella nave, rodeada de aquellos doctorcitos fantasmales que trabajaban en mi cuerpo. Recuerdo que sentí una fuerte sensación en el estómago y a cabo de un momento estaba de nuevo tumbada en mi cama. Como notó algo raro después de esta experiencia, volvió al médico, el cual, muy extrañado, le preguntó cómo había sido el aborto, porque la verdad era que ya no estaba en estado. Creo, explica Margarita, que aquellos enanos desagradables de caras grises me practicaron un aborto cuando estaba en el ovni. El doctor de la familia describió científicamente todo el suceso como una preñez histérica y dijo que probablemente yo estaba deseando tener un marido y una familia, y todo se había debido a fenómenos mentales inconscientes. Yo le agradecí muchísimo la explicación, pero no me la creí. En la ciudad de Guadalajara, en México, la esposa de un amigo mío me contó que algo parecido le había sucedido a ella. Fue tal el shock que le produjo el sueño que hasta llegó a confesarle a su marido con lágrimas en los ojos que había tenido relaciones con otros hombres, pero que juraba que no sabía cómo había sido, que no lo había hecho voluntariamente. Tras aquel extraño incidente que luego se repitió, tuvo varios abortos inexplicables y me confesó que muchas veces se quedaba mirando a la ventana de su habitación temiendo que por ella apareciesen de nuevo cuando estuviese sola aquellas gentes que en sueños se la habían llevado y la habían violado. Seguramente si se sometía afloraría toda la inquietante realidad que ahora subyace reprimida debido a una manipulación mental en el fondo de su psique. Aunque esto suene de nuevo a ciencia ficción, en algunas regiones del planeta hay muchas mujeres que han sido sometidas a estos tratamientos. Cuando la mujer es soltera y no tiene relaciones con hombres, es natural que lo note enseguida, pero en el caso de las mujeres casadas, toda la operación puede llevarse a cabo sin que la propia persona caiga en la cuenta, pues todo parecerá una cosa normal. Hay otros casos que también conocemos muy de cerca, en que a una mujer casada le han extraído un óvulo y lo han manipulado, volviendo a implantárselo en el útero, en donde posteriormente fue fecundado de una manera natural por su marido. Esta manera más fina de actuar ya no es obra de los grises, sino de otros alienígenas más evolucionados cuyo propósito es lograr ejemplares más perfectos. De hecho, la criatura que nació como fruto de esta experiencia tiene un cociente intelectual fuera de lo normal y unas cualidades físicas excepcionales, no pareciéndose en casi nada a sus demás hermanos. Y no se crea que las hembras humanas son las únicas que tienen que pasar por estas ordalías. Los varones de la especie, aunque menos frecuentemente, también son sometidos a experiencias que, si a veces son traumatizantes, conozco el caso de un hombre que por 2 de estas experiencias ha quedado traumatizado para toda la vida. En ocasiones resultan tremendamente agradables. He aquí el caso de Liberato Quintero Aníbal, un campesino colombiano. No puedo precisar la fecha, pero creo que fue a principios de la década de los 80. Hacia la medianoche salió de su casa, en pleno campo, y se dirigió a un pequeño establo donde tenía unos animales. De pronto vio una enorme luz que le pasó por encima a baja altura, y se detuvo muy cerca. Él se tumbó en el suelo para esconderse y se puso a observar. La luz provenía de un largo aparato en forma de huevo que convirtió el fresco de la noche en un horno. El corazón casi se le detuvo cuando vio que la nave descendía lentamente en vertical y que en un costado se abrió una puertecilla por la que salieron unos seres bajitos que llevaban una linterna en las manos. Eran varios hombres y 3 mujeres, de color blanco según la descripción del campesino, caras chatas, mejillas muy salidas, cejas bastante largas, ojos redondos y salientes. Las mujeres tenían mucho pelo. Liberato contaba así su historia al periodista Francisco Pardo. Yo no me podía mover. Aquellos hombres tan chiquitos me hacían sentir terronera. Me quedé mirándolos y de repente tuve a mi lado a 2 de ellos. Intenté salir corriendo, pero pronto me alcanzaron.
Esa gentecita caminaba mucho más ligero que yo o que cualquiera de ustedes. Me tomaron de la mano y yo creí que se me quemaba. Haciendo un esfuerzo logré librarme por unos instantes de ellos. Para eso utilicé mis puños y mandé al suelo a 4 por lo menos, pero eran demasiados y las fuerzas empezaron a faltarme. De repente me pegaron en la columna vertebral y hasta allí llegaron mis alientos. De ahí en adelante quedé sometido a su voluntad. Perdí el conocimiento y volví en mí después de no sé cuánto tiempo en el interior de un cuarto de raras luces. Me dolía mucho mi brazo izquierdo, en donde pude ver algo así como la marca de una inyección. Yo creo que me sacaron sangre porque me ha dolido muchísimo la cabeza. Cuando desperté parecía como si me hubieran dado palera tremenda. Pero mi sorpresa fue más grande cuando me di cuenta de que a mi lado había 3 mujeres que me daban como masajes en la espalda y trataban de calmar el dolor que yo tenía. Cuando sentí que me acariciaban, me asusté mucho, pero me sorprendí al ver que se trataba de una mujer desnuda en actitud provocativa y dispuesta a todo. A mí me gustan mucho las mujeres, pero les juro que no sabía qué hacer en ese momento. Comencé a mirarla, me pareció chévere. Tenía los senos bien paraditos y no muy grandes. Traté de besárselos y ella no se opuso. Después todo fue fácil. Ella estaba desnuda y yo también. La seguí besando de los senos hacia abajo y me di cuenta de que no tenía ombligo. Entonces me dieron ganas de estar con ella. Me coloqué a su lado. Ahí me dio mucha emoción y me entregué por completo. Parecía insaciable, era muy ardiente. Tenía muchos vellos, piernas cortas, por lo bajita que era, pero bien hechas para su estatura. La piel era suavecita y las caderas chéveres, muy chéveres. Yo no sé cuánto tiempo duré con ella, pero cuando estuve satisfecho y traté de pararme para irme a casa, ella lo impidió. En ese momento me sentí como un niño acorralado y con más miedo que al principio de la aventura. La mujer, a quien había poseído hacía unos segundos, emitía unos ladridos como los perros, que eran contestados por los otros que esperaban en otra habitación del aparato. Yo estaba muy débil. De pronto aparecieron otras 2 mujeres que me dieron a beber una extraña sustancia de color amarillento con la que repuse toda la experiencia de Krista Tinton. Algún lector timorato podrá preguntarse si esto es ovnilogía o pornografía, pero yo no tengo la culpa de que el fenómeno ovni sea todo lo complicado que es. Los que están dudando todavía si el fenómeno existe o no, se pierden episodios tan sabrosos como este de Liberato. En otro suceso clásico semejante a este, el de Vilas Boas, la hembra cósmica, cuando ya se retiraba, señaló su propio vientre mientras miraba a Vilas Boas y enseguida apuntó con el dedo hacia arriba como queriéndole decir que el fruto de su vientre lo daría a luz en su propio planeta. En el reciente congreso de ovnis en Tucson, Arizona, 2 mujeres narraron sus propias experiencias en estos temas. En concreto, Krista Tinton nos contó cómo en repetidas ocasiones la habían abducido contra su voluntad y habían sometido a manipuleos todos sus órganos reproductivos. Sus aventuras parecen del todo increíbles, pero sin embargo, cada vez están refrendadas por un mayor número de personas que dicen haber pasado por las mismas o parecidas situaciones. A Krista la fecundaron en varias ocasiones y posteriormente les trajeron los fetos. En una ocasión no se los trajeron y ella dio a luz normalmente, pero dice que su hija es fruto de las manipulaciones que ellos realizaban en sus ovarios. Nos dijo que la niña es sobresaliente en todo y que se nota que su mente está más despierta que la de una niña normal, pero viniendo de la madre, estas alabanzas no son muy de fiar. Nos dijo también que uno de los fetos que le habían extraído y que fue cultivado por los alienígenas resultó ser una criatura hembra que se parecía más a ellos. Se la dejaron ver solamente a cierta distancia y en una ocasión dejaron que la tocara, pero muy brevemente. Krista es de las pocas personas que ha sido llevada a las bases subterráneas que estos seres tienen por el sudeste de los Estados Unidos. Conocemos algún caso más, pero no ha suministrado tantos datos como ella. Allí vio cómo estos alienígenas cultivan a sus embriones en una gran cantidad de tanques transparentes colocados en fila en enormes galerías. Se reproducen por una especie de cloneo, aunque ellos no son exactamente lo que nosotros llamamos clones. En aquellas grandes galerías Krista vio además muchas otras cosas que nos describió minuciosamente y que a muchas personas les llenaría de terror, si las conociesen. Allí es donde van a parar todas las reses que desaparecen de las granjas con las cuales los extraterrestres hacen toda suerte de experimentos biológicos que tienen que llenarnos de preocupación, y allí es a donde también van a parar muchos humanos, porque la realidad es que en esas grandes bases subterráneas el trabajo duro es hecho por humanos.
Krista en un principio se resistía completamente a que la llevasen y se negaba a colaborar con ellos en todas sus experiencias. Sin embargo, en la actualidad, según nos confesó, ya los ve más amigablemente y les ha perdido el temor, de modo que ahora tiene la mente mucho más serena y abierta para observar todo lo que ve a su alrededor y para contarlo cuando esté de vuelta. Una vez más surge la pregunta, ¿por qué la escogen a ella repetidas veces y por qué le permiten ver cosas secretas que pueden denunciar sus intenciones y que apenas han dejado ver a unas pocas personas? No sabemos la contestación a estas preguntas y desconocemos muchísimas otras en este complejísimo fenómeno de los ovnis, pero de una cosa sí estamos ya seguros, que no se trata de habladurías ni de alucinaciones de unos cuantos, sino de un profundo desafío para la raza humana, tan profundo que ésta prefiere ignorarlo y entretenerse con otras cosas de mucha menor importancia. Para resumir, el fútbol, por ejemplo. Para resumir este capítulo de las experiencias genéticas, diremos que tenemos la impresión, aunque esto pueda sonar a alucinación, de que en la actualidad, sobre todo en ciertas regiones, hay muchísimas mujeres cuyas funciones generativas están siendo manipuladas sin que se den cuenta, y los frutos de sus entrañas tienen un mayor o menor componente extrahumano cuyos alcances y propósitos desconocemos por completo. La invasión mental. Otra de las actividades relativamente recientes de algunos alienígenas es la invasión de las mentes. En realidad, creo que estamos siendo invadidos por algunas especies que han llegado a nuestro planeta en los últimos 50 años. Como esta suena un poco alarmante, trataré de explicarlo. No se trata de una invasión armada de un territorio, sino de la invasión de nuestros cerebros y del control de su funcionamiento. Si hemos de creer ciertos informes que por otra parte se repiten mucho entre diversos contactados, algunos auténticos extraterrestres están desde hace algún tiempo tratando de sembrar la confusión y el caos en nuestra sociedad, y al decir sociedad me refiero a la raza humana en su totalidad. Sin embargo, no debemos olvidar que desde el inicio de los tiempos, otros alienígenas que entonces se presentaban a los hombres como dioses, han tratado siempre de mantener a los seres humanos divididos, confusos y guerreando entre sí, con el fin de que no progresemos y no caigamos en la cuenta de que somos como una granja de su propiedad, o dicho en otras palabras, para que no lleguemos a ser como dioses. Este es el profundo significado de las palabras del Génesis. Lo han pretendido y lo han logrado porque la humanidad siempre ha estado dividida y confusa. Para lograrlo han usado las 5 estrategias de las que hablo en mi libro, Defendámonos de los dioses, razas, lenguas, patrias, religiones y guerras. En los tiempos modernos han inventado 2 más, porque algunas de las viejas han comenzado a fallar en grandes sectores de la población. No nos referimos, por tanto, a estas viejas estrategias, que a fin de cuentas no son más que medios para lograr un fin. Nos referimos a otros aspectos de ese mismo fin que algunos alienígenas se han propuesto en estos últimos 40 o 50 años. La invasión de las mentes de los humanos, especialmente de las generaciones jóvenes. Cuando decimos invasión queremos decir dominio y control, lograr que esas mentes estén a disposición del invasor, que piensen lo que él quiere y mejor que piensen lo menos posible por sí mismas, que sigan las pautas que les dicten, aunque estas pautas sean necias y suicidas, que se rebelen contra todo, incluso contra las cosas positivas de la sociedad, que aborrezcan el trabajo responsable y creador y busquen otros quehaceres más excitantes como pueden ser las drogas, la música desenfrenada y alienante o los deportes violentos. En resumen, lo que parece que buscan estas inteligencias malignas es la destrucción de una sociedad ordenada, autocontrolada y en evolución para que se convierta en un hervidero de intereses encontrados y de constantes conflictos. Con esta confusión consiguen varios fines: que no despertemos, que no lleguemos a ser un problema para ellos, que sigamos siendo sus esclavos inconscientes y que estemos más preparados para la invasión y el dominio total de nuestras mentes. Me doy perfecta cuenta, tal como ya he dicho, de que todo esto suena a delirio y a paranoia conspiracionista. Pero, sin embargo, hay en nuestra sociedad todo un cúmulo de síntomas que nos llevan a pensar que si no estamos totalmente en lo cierto, no andamos muy lejos de la verdad. Estos síntomas se han ido agudizando en los últimos 30 o 40 años. Si bien es cierto que ya comenzaron con el principio del siglo, mucha gente, por haber nacido y vivido la mayor parte de su vida en estas condiciones, no cae en la cuenta de lo aberrante de muchos de los acontecimientos de nuestra sociedad. Aparte de que no tiene punto de referencia para compararlo con otras situaciones, he aquí los síntomas que nos referimos: la proliferación de sectas por todas partes y de todos los tipos, y la cantidad de seguidores que tienen, por desquiciadas que sean sus prédicas; la violencia estúpida y salvaje que se ha desatado en los estadios, practicada por individuos que parecen posesos, y el gamberrismo creciente que se manifiesta gratuitamente en muchos otros actos sociales.
Por el contrario, el pasotismo en que han caído muchos jóvenes a los que parece no interesarles nada que no sea terminar su carrera o su aprendizaje e instalarse en la sociedad con un seguro y fácil modus vivendi. El consumo de drogas que acarrea tanto sufrimiento y que ha destrozado la vida de tantos incautos. El terrorismo desproporcionado y sin causa, que no tiene inconveniente en matar inocentes solo por hacerse notar. El arte esperpéntico y los mamarrachos pictóricos y escultóricos, con su consabida corte de boquiabiertos papanatas y de compradores millonarios. El gusto por las modas estrafalarias, cuyos mejores exponentes son los punks, en que los pelos hirsutos son el contraste de una masa encefálica arrugada y encogida por la falta de ideas. El rock duro que, con su estruendo, sus movimientos desenfrenados y sus dominantes 4 ciclos por segundo, tanto daño causa a los tejidos cerebrales, aparte de que nos entronca con las danzas tribales de los trogloditas y los pueblos primitivos. Su difusión rapidísima y la vehemencia con que fue admitido por la juventud de todo el mundo son algo que lo llena a uno de estupor. El fundamentalismo religioso que hoy tanto abunda y que tan funesto es para la evolución de la mente de los que lo padecen. La corrupción gubernamental a todos los niveles, aunque con apariencia de personas honorables en muchísimos países del planeta, el poder ha caído en manos de políticos corruptos e ineptos, verdaderos enemigos de sus respectivas patrias, que lejos de buscar el bien del pueblo, lo único que procuran es su propio enriquecimiento. Algunos de ellos no solo son ladrones, sino auténticos gángsters, capaces de asesinar a quien sea con tal de mantenerse en el poder. En las jóvenes naciones africanas es muy sospechosa la frecuencia con que llegan al poder verdaderos psicóticos que martirizan a sus pueblos con toda suerte de locuras. Indudablemente en estos años se está verificando una callada pero profunda revolución en las mentes de los habitantes de este planeta, especialmente en la de los más jóvenes. De ellos se podrían describir todavía otros síntomas más concretos. Insisto en que se me puede decir que tal revolución no es debida a causas extrahumanas y que tiene sus raíces en la psicología del hombre de nuestro tiempo. Sin embargo, conociendo muchos otros hechos dentro de la vasta fenomenología paranormal y dentro del fenómeno ovni que, teniendo aparentemente una causa humana, proceden sin embargo de causas extrahumanas, vemos con mucha sospecha todos estos síntomas indicados. Y si bien se puede decir que en mayor o menor grado la mayoría de ellos han existido siempre en la humanidad, es muy extraño el arraigo y la rapidez con que en muy pocos años se han implantado en el psiquismo de casi todos los jóvenes del mundo. Solo en muy contadas ocasiones los extraterrestres dejan ver sus rostros a las personas que raptan. Este dibujo reproduce a uno de los tripulantes que intervinieron en el rapto del matrimonio Hill, según la descripción que hicieron ellos mismos.